Hola, buen día, Lick Charlie. Mi nombre es Gerson Sánchez. El día de hoy les estaré hablando sobre el escepticismo. Bien, ¿qué pasaría si cuestionáramos todo lo que creemos saber? Y también si es posible vivir en un mundo lleno de incertidumbre. Estas son las preguntas que son el corazón del escepticismo. Una filosofía que nos invita a dudar de todo para alcanzar la verdad o al menos la paz mental. El escepticismo no solamente es una corriente filosófica que surgió en la antigua Grecia, sino también una herramienta poderosa para entender cómo pensamos y qué sabemos realmente. Bueno, el día de hoy yo les estaré explicando su origen, su contexto histórico y su impacto en su época. Comencemos por entender dónde surgió esta filosofía y cuáles son sus características principales. Bien, el escepticismo nació en Grecia en el siglo IV a.C., gracias a un filósofo llamado Pyrrhon de Elis. Él argumentaba que no podemos conocer la verdad absoluta porque nuestros sentidos y nuestra mente son limitadas. Esto quiere decir que nuestra mente, nuestro conocimiento o cualquier cosa que podamos aprender tenga un límite o un tope. En lugar de buscar certeza, proponía suspender el juicio y vivir en paz con la certidumbre. Un ejemplo del escepticismo sería como que una persona diga, el sol es amarillo, y el escepticismo seguramente le va a responder, ¿estás seguro que el sol es amarillo o solo es una percepción tuya? Bien. Eh, con esa respuesta desafiaban nuestras suposiciones básicas, pero por qué surgió esta filosofía en ese momento específico de la historia. Para entenderlo, necesitamos conocer el contexto histórico y cultural del escepticismo. Bien, ahora vamos con contextos históricos y cultural del escepticismo. Bien, este mismo surge en Atenas durante el siglo IV a.C., una época de grandes cambios políticos y sociales. Tras la guerra de Peloponeso, Atenas estaba debilitada y había perdido su poderío. Este contexto de inestabilidad, los filósofos comenzaron a cuestionar las certezas tradicionales. ¿Qué relación tiene el escepticismo con otras escuelas filosóficas? Mientras el estoicismo y el epicureísmo buscaban respuestas definitivas sobre cómo vivir bien, el escepticismo adoptó una postura diferente. Si no podemos estar seguros de nada, entonces deberíamos abstenernos de juzgar y aceptar la incertidumbre. Bien, este enfoque tuvo un impacto significativo en la sociedad griega y romana, tanto en su época como en generaciones posteriores. Veamos cómo influyó el escepticismo en su tiempo. Bien. Y por último, les estaré hablando sobre el impacto y relevancia del escepticismo en su época. El escepticismo promovió una actitud abierta y tolerante hacia diferentes perspectivas. Al reconocer que nadie tenía acceso a la verdad absoluta, se fomentó el respeto por opiniones diversas. Esto fue especialmente importante en su época multicultural como la romana, donde convivían muchas tradiciones y creencias. En Roma, filósofos como Sexto Empírico continuaron desarrollando escepticismo, escribiendo obras que aún al sol de hoy en día son fundamentales para entender esta corriente. Aunque algunos criticaron el escepticismo por ser demasiado pasivo o paralizante, otros lo vieron como una forma de liberarse del miedo de los dioses, a la muerte y a la incertidumbre. El legado del escepticismo no terminó en la antigüedad. De hecho, sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en las ciencias y en la filosofía moderna. Muchas gracias por su atención, Lick. Esto sería todo de mi parte. Gracias. El epicurismo es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 años antes de Cristo, basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos, el cual fundó una escuela llamada El Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otro filósofo llamado Epicureos. El jardín se hizo famoso por el cultivo de la amistad y por estar abierto a la participación de las mujeres, en contraste con lo habitual en la academia fundada por Platón, el liceo de su discípulo Aristóteles. Sus enseñanzas quedaron recogidas en un conjunto de obras
muy numerosas, según el testimonio de Diógenes Laercio, pero de las que ha llegado hasta nosotros solo una parte muy pequeña, aunque significa compuesto esencialmente por fragmentos. En la filosofía patrística es el pensamiento filosófico desarrollado por los padres de la Iglesia y su objetivo principal era conciliar la filosofía griega, especialmente el platonismo, con la doctrina cristiana. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, utilizaron las ideas filosóficas para expresar la fe cristiana y defenderla de herejías. Se caracterizaba por su enfoque teológico, el uso de la razón para comprender la fe y la influencia de Platón en su visión de alma y Dios. San Agustín fue un filósofo y un teólogo cristiano. Tuvo una juventud marcada por el escepticismo y la búsqueda de la verdad. Hasta con su conversión tuvo sus obras. Una de las influyentes fueron las Confesiones, donde relata su camino espiritual y la ciudad de Dios, que defienden la superioridad del reino divino sobre lo terrenal. Su pensamiento sentó las bases de la teología medieval y la filosofía cristiana. Los impactos de San Agustín en la filosofía y la religión fueron él influyó en el desarrollo del pensamiento, de donde las ideas filosóficas con la teología. Sus conceptos fueron sobre el alma, el pecado original y la gracia divina. Fueron fundamentales para la doctrina cristiana. Las ideas de San Agustín siguen influyendo en los debates actuales sobre la razón, la fe y la moralidad. Su concepto de que la verdad se encuentra en Dios sigue vigente en la teología cristiana. Además, su análisis sobre el ámbito moral, su idea del pecado y la necesidad de la gracia sigue siendo un tema central en el cristianismo. Etimológicamente, la palabra escolástica proviene del latín scholasticus, que significa el que enseña o estudia en la escuela. La filosofía escolástica consistía en aquella corriente filosófica medieval y también teológica que utilizó parte de la filosofía clásica para entender el significado religioso del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval y se basó en la coordinación entre fe y razón. Ideológicamente, la escolástica evolucionó en 3 fases. A partir de la inicial identificación entre razón y fe, ya que para los religiosos, el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad. Es uno de sus principales atributos, de forma que Dios no podía contradecirse en estos. 2 caminos a la verdad y en última instancia, si había algún conflicto, la fe debía prevalecer siempre sobre la razón, así como la teología sobre la filosofía. Los escolásticos creían en la armonía entre estos fundamentos. La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para que la razón las pueda comprender. Como programa, la escolástica comenzó como un intento de armonización por parte de los pensadores cristianos medievales, para concordar las diversas autoridades de su propia tradición y para reconciliar la teología cristiana con la filosofía clásica y de la antigüedad tardía, especialmente la de Aristóteles, pero también del neoplatonismo. Los escolásticos incluyen como figuras principales a Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Alejandro de Ales, Alberto Magno, Buenaventura y Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo italiano. Es considerado el padre de la escolástica. Algunas de sus contribuciones fueron que integró el pensamiento de Aristóteles en el neoplatonismo heredado de San Agustín y demostró la existencia de Dios en sus escritos y tratados filosóficos, como en su Summa Theologiae, con la ayuda de las 5 vías de Santo Tomás. La vía 1, la vía del movimiento. La 2, la vía de la causa eficiente. La 3, la vía de la contingencia y la necesidad. La 4, la vía de los grados de perfección. Y la 5, la vía de la finalidad. En la vía del movimiento, Santo Tomás toma la distinción que hace Aristóteles de potencia y acto. Algo que está en potencia tiene la capacidad de convertirse en otra cosa. Por ejemplo,
Una semilla es un árbol en potencia. Cuando la semilla crece y se convierte efectivamente en árbol, decimos que es un árbol en acto. El movimiento en este esquema es el paso de la potencia al acto, la vía de la causa eficiente. Se trata de otro concepto aristotélico que refiere a la causa por la cual se produce un cierto efecto en el mundo. Por ejemplo, la causa de que existe una mesa de madera es el carpintero que la elabora. Del mismo modo que ocurría con la necesidad, cada causa eficiente tiene a su vez otra causa eficiente. Somos causa de nuestros padres son causa de nuestros abuelos, y así. La vía de la contingencia y la necesidad. Los seres nacen y mueren, porque pueden o no existir, y el mundo sigue funcionando y siendo el mismo. Para Santo Tomás, contingencia refiere a esa condición de los seres y se opone a la necesidad. La vía de los grados de perfección. Santo Tomás parte de considerar que las cosas del mundo tienen atributos en mayor o menor medida. Algunas cosas son bellas y más o menos bellas que otras. Por ejemplo, todas las cosas del mundo se aproximan más o menos a la perfección en estos atributos. Finalmente, la vía de la finalidad. Todos los seres tienen una finalidad. Por ejemplo, el fin del cuchillo es cortar correctamente, pero los seres inanimados que carecen de conocimiento no pueden alcanzar su fin, si no es porque una criatura inteligente los empuja a ello. Por ejemplo, somos los seres humanos los que haciendo uso de los cuchillos los llevamos a que cumplan su fin. Aunque la escolástica no es una práctica común en la vida diaria, su legado ha tenido un impacto significativo en la forma en que se piensa y se aborda el conocimiento. Algunas de las maneras en las que la escolástica ha influido en la vida diaria ha sido con el sistema de educación, ya que la escolástica desarrolló un sistema de enseñanza riguroso y organizado que se convirtió en el modelo básico de la educación en Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna. El desarrollo del pensamiento crítico. La escolástica fomentó la reflexión y el análisis riguroso sobre cuestiones filosóficas y teológicas, lo que ayudó a desarrollar la habilidad de pensar de manera crítica y analítica. Evolución de la filosofía. La escolástica desempeñó un papel importante en la evolución de la filosofía, especialmente en cuanto a la integración de la teología y la filosofía en un solo sistema de conocimiento. El desarrollo de la ciencia. La escolástica también desempeñó un importante papel en el desarrollo de la ciencia moderna, ya que muchos científicos de la Edad Moderna se basaron en los conocimientos y métodos desarrollados por los escolásticos. Fuente primaria y secundaria. Las fuentes primarias son documentos o testimonios directos de eventos o fenómenos en estudio, como cartas, manuscritos, informes de investigación, originales o entrevistas. En el ámbito filosófico pueden ser los textos originales de los filósofos o sus registros directos. Evolución del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico ha evolucionado pues a lo largo de la historia, donde nos adaptamos a nuevas culturas, a nuevas sociedades, a nuevas políticas y pues se analizó transiciones claves en la filosofía occidental desde el escepticismo hasta el epicureísmo, el desarrollo del pensamiento cristiano de la patrística a la eucalística, las continuidades y rupturas entre corrientes filosóficas y su legado en la actualidad, pues han hecho muchos cambios en nuestros mundos, en nuestros pensamientos. En la transición del escepticismo al epicureísmo, pues un contexto histórico y pues sus características principales. El escepticismo filosófico surgió en antigua Grecia como pensadores como Pirrón de Elis, quien argumentaba que la verdad era inaccesible para el ser humano y por lo tanto lo mejor era suspender el juicio para alcanzar la tranquilidad. Esta postura se oponía a la confianza, a la razón, que caracterizaba a otras corrientes filosóficas, como el platonismo y el aristotelismo. En el epicureísmo, fundado por Epicuro, también buscaba la ataraxia, pero a través de la búsqueda del placer moderado y la ausencia del dolor, a diferencia del
escepticismo que promovía la incertidumbre absoluta. El epicureísmo confiaba en el conocimiento sensorial como base de la verdad. Influencia y evolución. El paso de la patrística a la escolástica representó un cambio en la forma de entender la relación entre la razón, la fe, mientras que la patrística se apoyaba más en el platonismo y la teología mística. La escolástica incorporó la lógica aristotélica para estructurar el pensamiento teológico. Este cambio permitió el desarrollo de un pensamiento más sistemático que influiría en una filosofía medieval y en un surgimiento de la modernidad. Continuidades y rupturas entre las corrientes, que da la verdad y la felicidad, influencia griega en el pensamiento cristiano, relaciones entre la fe y la razón, legado de estas corrientes en el pensamiento occidental, desde el escepticismo y el epicureísmo, de la patrística y la escolástica, impacto en la ciencia y en la ética. Todos estos conocimientos, pues toda esta evolución nos ha ayudado a seguir avanzando, a pensar de diferente manera, o a ellos como filósofos también les ayudó en un punto de su vida.